expansión colonial y revolución comercial de los griegos. Luego, en el curso del siglo VIII a.C., tuvo lugar un movimiento de expansión colonial y comercial que provocó cambios industriales fundamentales y revolucionó la vida económica de la mayor parte de Grecia. Solo Esparta se negó a transformarse e intentó resueltamente conservar el viejo orden de cosas, por lo que hace a la vida material. Pero otros estados griegos modificaron profundamente la vieja economía bajo el estímulo de nuevas fuerzas. El movimiento colonizador, base de la transformación económica que entonces tuvo lugar hasta la época de Pericles, es decir, hasta mediados del siglo V a.C. Su periodo de mayor intensidad cae entre la mitad del siglo VIII y la mitad del siglo VI a.C. Las razones que impulsaron a un considerable número de griegos de casi todas las zonas del país a dejar sus hogares y rodear el mundo mediterráneo con sus colonias no son claras. La causa principal parece haber sido la relativa superpoblación de la península. Esta superpoblación no era numéricamente absoluta, sino relativa, y debido principalmente a la pequeñez del área productiva del país. El hecho de que las primeras colonias fundadas por los griegos del continente fueran comunidades agrícolas parece demostrar que lo que buscaron en otras regiones fue tierra fértil para el cultivo. Las colonias fundadas por las ciudades griegas de Asia no fueron, por el contrario, esencialmente agrarias. En las ciudades de la costa de Asia Menor, el comercio y la industria había logrado una gran prosperidad y las colonias que fundaron eran primariamente establecimientos comerciales. Estas colonias les servían de mercados a los que enviaban sus géneros manufacturados y de fuentes de materia prima. Cuando las ciudades griegas de la península alcanzaron un estadio semejante de desenvolvimiento comercial e industrial, el motivo predominante de la expansión colonial cambió igualmente el deseo de la tierra a otro fundado en las necesidades del comercio y de la industria. No sabemos cuáles fueron las otras causas a que se debió este movimiento. Es probable que condiciones políticas adversas pudieron tener por consecuencia el que algunos griegos abandonaran sus hogares. Otros tal vez se vieron impulsados a ello por razones personales. En un principio, las colonias eran fundadas de manera más o menos improvisada. No había dirección definida ni plan determinado. Pero después, cuando las ciudades-estados crecieron en fuerza, la colonización fue cuidadosa y perfectamente organizada, convirtiéndose en una función de las mismas. Por regla general, las colonias reproducían la forma de gobierno de sus metrópolis respectivas. Como hemos dicho, fue este el primer ejemplo de emigración voluntaria auspiciada por las autoridades públicas. Una colonización de esta naturaleza provocó numerosos conflictos entre las ciudades-estados competidoras. Cuando terminó la época de expansión de Grecia, sus colonias cubrían el mundo antiguo desde los Pirineos en el oeste hasta el Cáucaso en el este. Las colonias helénicas se extendían por las costas del Mar Negro y a lo largo de la Tracia. También abundaban en Chipre, Italia y Sicilia. Eran igualmente numerosos en las costas meridionales de la Galia y en las orientales de España. Las había en el delta del Nilo, Naucratis y en el norte de África, en Libia. Los efectos de esta expansión colonial tuvieron gran alcance. Los resultados más evidentes, aparte de la expansión geográfica de los griegos, fueron de tipo económico. El comercio recibió inmediato y tremendo ímpetu, y la industria, como es natural, se vio estimulada grandemente. En el este, dicha industria, como es natural, se vio estimulada grandemente. En el este, dicha expansión hizo que el conflicto con Persia fuese hasta cierto punto inevitable. En el oeste fue de capital importancia no solo por sus implicaciones comerciales, sino también por el sello helénico que imprimió a las civilizaciones de Sicilia e Italia. El movimiento colonizador hizo algo más que dispersar a los helenos y la cultura helénica por el mundo mediterráneo.
Los contactos con pueblos y lugares extraños, así como la experiencia de nuevas ideas e instituciones, sirvió para enriquecer de manera extraordinaria la mente griega. Los progresos de los griegos, tanto materiales como intelectuales durante el siguiente periodo, se deben, cuando menos en parte, a los estímulos procedentes de este movimiento de expansión, la consecuencia de lo que fue una verdadera revolución comercial en el mundo griego, y ha sido admirablemente resumidos por Gustavo Glotz. Hacia el siglo VI a.C., la prosperidad comercial había cambiado extraordinariamente el aspecto general de Grecia y había contribuido muchísimo a su poderío. El sistema comercial prevalecía en la mayor parte de los puertos de Asia, en muchas de las islas cercanas, en las ciudades del Istmo y en gran número de colonias. Ejerció gran influencia sobre la distribución de la población y sobre la constitución de la sociedad. La vista de fortunas rápidamente adquiridas encendió la mente de los hombres. El resultado de todo fue el crecimiento de una clase comercial activa, aguda e inteligente. Hacia el siglo VI a.C., las oportunidades de ganancia eran más numerosas y los marineros tenían mucha más experiencia que en el periodo primitivo. Otra indicación del crecimiento del comercio puede verse en los esfuerzos de los griegos para mejorar sus puertos, ahondar los pasos y abrir los canales, con el fin de disminuir o remover los obstáculos que oponían a la navegación. Con la expansión colonial de los griegos, el mundo mediterráneo se convirtió en un mercado de los productos comerciales helénicos. Diferentes regiones comenzaron a especializarse en la producción de artículos específicos, tanto manufacturados como agrícolas. Los intentos para acabar con la piratería en el mar fueron cada vez más frecuentes. Se lograron algunos progresos en la construcción de barcos y en el arte de la navegación. Los barcos aumentaron de tamaño y los marineros y comerciantes griegos ya no tenían que obedecer la vieja regla de la época de Hesiodo, que les aconsejaba permanecer en el invierno en casa. Las estadías, los derechos de aduana y las contribuciones hicieron entonces su aparición. La moneda acuñada llegó a ser de uso común. El viejo tipo del comerciante, común del siglo VIII a.C., a la vez ganadero y comerciante marítimo, comenzó gradualmente a desaparecer. En el siglo VI a.C. había ya una clase mercantil bien determinada, y aunque el mar fuese el gran camino de los helenos, el comercio terrestre dio signos de incrementado vigor. Las viejas rutas fueron mejoradas, siendo especialmente notables los esfuerzos hechos en esta dirección por tiranos como Pisístrato de Atenas. Por tierra las mercancías eran porteadas a espaldas de los propios comerciantes, en mulos o en frágiles carros. Los animales de carga, así como los bueyes que arrastraban vehículos más pesados, eran relativamente escasos. Poco después se inventó una carreta de 4 ruedas para portear géneros pesados. El precio del transporte terrestre era en Grecia casi prohibitivo. Costaba el 42% del precio de la compra a trasladar. Piedras que costaban 61 dracmas en Corinto valían 705 dracmas al ser entregadas en Delfos. Los maravillosos caminos de los persas y de los romanos eran por completo desconocidos en Grecia. Todos estos hechos hicieron que el comercio marítimo fuera mucho más popular y fácil que el terrestre. No había servicio de correos y hasta el gobierno tenía que acudir a corredores privados. Con relevos podían cubrir hasta 80 millas diarias.